Pasando a otro tema un poquito, la situación que está ocurriendo en Ecuador, ¿verdad? Vamos a El hablar. presidente Guillermo Lasso estaba en pleno trámite de juicio político y él, por una disposición, dispuso ¿cómo se llama? Supresión del Congreso. Sí, disolución de la Asamblea Nacional y llamó a elecciones, ¿verdad? Ujú. Justamente estamos eh, un, con la doctora Verónica Hernández Muñoz. Ella nos va a explicar un poquito todo este proceso al que le llaman muerte cruzada. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Raúl, ¿verdad? Sí, sí, Me Raúl parece el nombre. Ramírez y Sí, ¿cómo Lisi está Raúl? Acosta, estamos acá en PS, Radio y TV Digital en Asunción, Paraguay. Queríamos saber un poquito cuál es el proceso que se dio con el presidente, con la disolución de la Asamblea Nacional, un poquito, y lo que le llama muerte cruzada. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, la disolución de la Asamblea Nacional está contemplada en nuestra Constitución en el artículo 148. Esta es una figura jurídica que nació a partir de la Constituyente del año 2007. Es algo nuevo realmente y jamás había sido pues activado o aplicado en estos casi 15 años que tiene en vigencia nuestra Constitución. Y en lo que consiste, ¿verdad? O sea, el presidente tiene tres causales por las cuales podría disolver el Congreso, o la llamada aquí en Ecuador Asamblea Nacional, que es por arrogación de funciones por parte de la Asamblea, de los asambleístas; segundo, por obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo; y tercero, por grave crisis política y conmoción interna. Esta es la tercera causal la que aplicó el presidente Guillermo Lasso en su decreto 741. Y en este caso, Eso. sí, doctora, creo que con respecto a robarse funciones, creo que tiene que tener un previo dictamen de la Corte Constitucional, ¿verdad? Así es. Si el presidente aplicaba la causal de arrogación de funciones, tenía que primero solicitar un dictamen previo de la Corte, pero en las otras dos causales no necesita ningún tipo de dictamen. Y él estaba siendo sometido ahora a juicio político. Así es, él estaba siendo sometido a juicio político por el 129 de la Constitución, lo habían acusado por digamos, el delito, que no se señala pues un delito en el juicio político, sino una responsabilidad política por peculado, sí. Sí, y estaba viendo que la mayoría de la Asamblea Nacional era de tinte opositor. ¿Había votos para sacarlo? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y eso es un poco una pregunta que por siempre quedará sin respuesta, porque, digamos, algunas personas dicen que sí tenían los votos y que por eso se dictó la muerte cruzada. Otras personas, pues, mencionaron que realmente no tenían los votos y que fue, pues, no sé, una decisión del presidente haber aplicado el 148 más por feeling, ¿verdad? Que por lo que la certeza del tema de la votación. Y nunca se va a saber realmente. Pero tuvo ya un juicio político donde él no alcanzó los votos para sacarlo, según estaba leyendo, doctora. Claro. El año pasado, no fue un juicio político. El año pasado se aplicó el artículo 130 de parte de los asambleístas, que es la figura jurídica de la destitución del presidente. Y la destitución del presidente puede ser por dos causales: por arrogación de funciones o por grave crisis política o conmoción interna. El año pasado, pues le siguieron abrieron este procedimiento, lo iniciaron por la causal de grave crisis política y conmoción interna y no alcanzaron los votos, efectivamente. ¿Cuántos son los miembros de la Asamblea Nacional, doctora? Son 137. 137. Tiene que ser mayoría absoluta, supongo. Para el caso del juicio político eran alrededor de 92, 93, las dos terceras partes. Ah, ya entiendo. Doctora, ¿cómo está? Lija Costa Sí. le saluda. ¿Existe alguna Hola, Liz. instancia superior donde se pueda llevar a evaluar esta disolución o cuál es el proceso ahora ya que se da esta determinación por parte del presidente? Claro, muchísimas gracias por la pregunta. La respuesta es que no hay una instancia superior a respecto, o sea, a la que se pueda recurrir para hacer esta revisión o análisis jurídico del decreto.
se habían presentado 6 acciones de inconstitucionalidad por varios ex legisladores. Se presentaron al día siguiente de declarado o de dictado el decreto, incluso otras el mismo día. Pero el día de ayer en la noche la Corte Constitucional señaló que no tenía la competencia para entrar a resolver esas acciones de inconstitucionalidad. Que quien va a decidir finalmente, lo dicen en los autos de inadmisión de estas 6 acciones, la Corte Constitucional dice que es un asunto que finalmente el constituyente, el pueblo va a tener que zanjarlo, que solucionarlo en las próximas elecciones, que son pues dentro de 3 meses como mucho, ¿no? O sea, prácticamente tiene la potestad de evitar juicio político a través de esta disolución que hace, ¿eh? Alguien podría verlo de esa forma, pero también habría que revisar, porque esto es todo un procedimiento bien extenso, en el sentido de que la Asamblea Nacional le seguía un juicio político al presidente, es cierto, pero los parámetros, de cierta forma, los había señalado la misma Corte Constitucional en ese dictamen previo que se requiere para iniciarle juicio político al presidente o vicepresidente de la República. Y algunos legisladores buscaban pues señalar esta responsabilidad por el peculado, pero muchos señalaban cuestiones como que no existen provisión de medicamentos en hospitales, que habían existido ciertas masacres carcelarias. Entonces había temas que no tenían relación realmente con lo que se le estaba pues imputando o señalando, ¿no? Pero en este caso entonces, la Corte Constitucional dio un previo dictamen entonces a favor de hacer el procedimiento de juicio político. O sea, ahí sí se hizo eso. Sí. Ahí sí, porque el mismo 129 lo ordena. Entiendo. Entonces, solamente con respecto a él es lo que utilizó otra causal para esto. Creo que había un precedente que utilizó el presidente para justamente aplicar esta figura, ¿verdad? A ver, no. La figura de la muerte cruzada no existe un precedente porque no se ha aplicado nunca antes. No, con respecto a esta causal. Al juicio político. Sí. Es que leí yo el decreto y hablaba de un fallo de la Corte Constitucional sobre el tema, por eso justamente estaba consultando. Claro, esa sentencia es una sentencia interpretativa, que lo que hace ese fallo que interpreta el 148 de la Constitución, la duda que surgía en ese entonces era si estas nuevas elecciones que se van a dar es por un nuevo periodo, ¿verdad? Por 4 años, o se entiende que termina el periodo que el presidente actual, digamos, ha modificado con este señalamiento de la muerte cruzada. Y la respuesta que dio la Corte Constitucional es que termina el periodo, es decir, no es uno nuevo, no es que se cuentan 4 años a partir de las elecciones que se van a dar ahora en el 2023, sino que gobierna ese próximo presidente y esa próxima asamblea hasta el 2025. O sea, esa es la sentencia interpretativa. Y esa es la que citó el presidente dentro de esto. Exacto. Y ahora, ¿cuántos años le queda en el cargo al presidente o cuánto tiempo le queda todavía? Hasta el 2025. ¿Hasta el 2025 justamente? Al nuevo presidente que se elija, sí, hasta el 2025. ¿A él específicamente? ¿A Lasso? No, al presidente Lasso los 3 meses que va a durar la campaña electoral más las elecciones, se dice, según el calendario electoral, que en noviembre se estarían posesionando las nuevas autoridades. Pero ¿cuál es el periodo actual del presidente Lasso? ¿Cuándo termina el periodo? El periodo actual termina en el 2025, él fue elegido en el 2021. Ya, entiendo. ¿Y allá cómo es la Constitución? ¿Tienen reelección o no? Sí, tenemos reelección por una sola vez. Entiendo. Y bueno, sí. Y es un parlamento unicameral nomás entonces también, o sea, solamente tienen la Asamblea unicameral. Nacional. Y he visto nomás que tienen una Corte Constitucional y tienen un Poder Judicial aparte. He visto su Constitución que está bastante detallada la forma que habla del Poder Judicial por lo menos. Sí, la función judicial es independiente aparte de este órgano extrapoder que es la Corte Constitucional. Ya, entiendo. ¿Y cuántos miembros tiene esta Corte Constitucional, ya que estamos hablando del tema? Tiene 9 jueces, 5 mujeres y 4 hombres, 9 jueces. ¿Esto se renovó recientemente o ya venía antes del gobierno de Lasso? No, ellos se posesionaron en febrero del 2022. Hay un recambio como de 3 jueces.
específicamente. 3 jueces Sí. entraron entonces en el 2022. Febrero del 2022, sí. Entiendo. Doctora, muchísimas gracias por Este contacto. este contacto, ¿verdad? La verdad que nos echó luz sobre esto que está pasando en Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, Raúl y Liz. Que estén muy bien. Un abrazo a Igualmente. todos y a la audiencia. Gracias, Hasta doctora. luego, Hasta hasta luego. Usted está escuchando PDS. Sí, así hablábamos con la doctora Verónica Hernández, es una constitucionalista ecuatoriana justamente que nos estaba hablando de lo que ocurre en Ecuador. Pero